desde su altura. Ese es el nombre de este canal y hace referencia a la altura moral, humana, intelectual de José Martí y al hecho de que si queremos defender su pensamiento y más aún pensar y actuar martianamente cada día de nuestras vidas, tanto tú como yo debemos defender estas ideas desde una altura moral e intelectual similar a la suya, siendo consecuentes con él y con los principios a los que dedicó su vida, sin caer en vulgaridades, en banalidades y tampoco en propagandismo sin fundamento. Nuestro eslogan, pensemos sintiendo, una referencia directa a aquella máxima martiana, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento. Esta frase se encuentra en una carta a Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra que Martí dirige en el año 1895. Y en ese fragmento va a ser una parte del eslogan de este programa. Pensemos sintiendo, porque no solo de pensamiento y razón depende la identificación que existe entre nosotros y nuestra historia o nuestra identidad. Si queremos defenderla realmente, si queremos sentirnos parte de ella, también tenemos que acudir a las emociones y a los sentimientos. Solo así podremos encontrar el Martí, por ejemplo, que describió Cintio Vittier. Y dice Vittier, el hombre que vamos a presentar, y con Vittier coincidimos en este programa, es de aquellos que nos obligan a poner en tensión todas nuestras fuerzas intelectuales y afectivas. Estas últimas son desde luego las primeras en acudir, porque la persona de José Martí, excepcionalmente dotada del don de conmover y mejorar, se nos entra en el alma mucho antes de que hayamos podido comprender a cabalidad la trascendencia de su obra. Con todos y para el bien de todos, comienza desde su altura. Queremos comenzar este canal trayendo a colación la cita martiana con todos y para el bien de todos, una cita atribuida a José Martí y que efectivamente él pertenece a una de sus obras. Sin embargo, ha sido tantas veces utilizada, tantas veces replicada, que es muy probable que la gran mayoría de las personas que alguna vez la ha usado en su vida no sepa en qué contexto fue escrita o a qué se refería Martí realmente cuando dijo esa frase. Eso hace posible, por ejemplo, que esta frase sea una gran víctima de la hiperpolitización, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con esto? Al uso que puede hacer una persona o un grupo de personas de una frase de Martí o de cualquier otra personalidad, pero un uso que tiene ciertas características. Y la primera y fundamental es que se hace sin conocer el contexto, los motivos reales que dieron lugar a la frase que se está usando. Cuando usamos una frase cualquiera, a fuerza de que ha sido muy repetida, a fuerza de que está de moda, de que oye bien y de que nos conviene en un momento determinado usarla hasta aquí, o hasta más para allá, o hasta la otra coma, quitando esta o esta otra palabra con fines políticos, estamos hablando de hiperpolitización. Y la frase con la que comenzamos el programa del día de hoy es una de esas grandes víctimas, con todos y para el bien de todos, usadas para todo y por todos. Entonces, vamos a usar estos minutos para acercarnos al documento en el que está la frase con todos y para el bien de todos. ¿Dónde fue que Martí lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué principios perseguía? ¿Y por qué es tan importante en el ideario martiano? Empecemos. Esta frase se encuentra en la página 279 del tomo 4 de la edición de Obras Completas de José Martí que editó Ciencias Sociales en 1975. Vamos a hablar un poco de este discurso. Martí lo pronuncia el 26 de noviembre de 1891 y aunque se conoce con el nombre con todos y para el bien de todos por la fuerza que tiene la frase, en realidad circuló a modo de folleto luego de que Martí lo pronunciara con el nombre por Cuba y para Cuba. En el discurso, Martí dedica un gran tiempo a hablar de las características de la república que se quiere, de la patria que se quiere, de la fórmula del amor triunfante y cuáles son sus componentes. La frase, ese pedacito de frase que es el que todo el mundo repite, es un fragmento de una idea mucho más larga. Y bueno, aquí tengo seleccionado un fragmento que quisiera compartir contigo. Dice: alcémonos por la república verdadera, los que por nuestra pasión por el derecho y por nuestro hábito del trabajo sabremos mantenerla. Alcémonos para darles tumba a los héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario. Alcémonos para que algún día tengan tumba a nuestros hijos. Y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esa fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Martí dice con todos, pero ese con todos de Martí no habla de todos. Y solo podemos saber eso
si vamos al discurso y nos damos cuenta de que la construcción del discurso está hecha en función de aquellas personas que forman parte de la fórmula del amor triunfante y aquellas personas que se autoexcluyen de esta fórmula, aquellas personas que con sus actitudes, con sus maneras de pensar, con sus valores, atacan la república, no creen en la república y por lo tanto no forman parte de esa república con todos y para el bien de todos. Vamos a ver algunos ejemplos, los tengo marcados por acá. Martí comienza hablando, por ejemplo, de los aduladores, de los oportunistas, y de hecho centra gran parte del discurso en todas aquellas personas que buscan dividir a las fuerzas cubanas, dividir al pueblo cubano de cualquier manera, creando división, por ejemplo, entre los veteranos de la Guerra Grande y los que van a pelear por primera vez en la guerra de 1895, entre los que buscan divisiones entre cubanos y españoles, entre los que buscan divisiones entre negros y blancos. Y Martí va hablando en este discurso de todas esas personas. Y cada vez que habla de ellas, cada vez que describe las actitudes que tienen estas personas, dice al final, estas personas cuando hacen tal cosa, tal cosa, tal cosa, y cuando dicen tal cosa, tal cosa, tal cosa, mienten. Estos mienten que hace Martí al final de cada párrafo, de los párrafos principales del discurso, es lo que nos da la idea de cuáles son los grupos que efectivamente se autoexcluyen de ese con todos de Martí. Vamos a ver algunos ejemplos. De los aduladores y oportunistas, Martí dice, la lengua del adulador se clave donde todos la vean, y la de los que toman por pretexto las exageraciones a que tiene derecho la ignorancia. Está hablando de los que manipulan incluso la ignorancia del pueblo o las expectativas que tienen las masas populares. Otro ejemplo, muy mal conoce a nuestra patria, la conoce muy mal. Quien no sepa qué hay en ella, con alma de lo presente y garantía de lo futuro, una enérgica suma de aquella libertad original que cría el hombre en sí, del jugo de la tierra y de las penas que ve, y de su idea propia y de su naturaleza altiva. En este fragmento, Martí está criticando a aquellos que no han visto que en la Revolución Cubana, los que están luchando por la Revolución y por la República, tienen un sentimiento combinado entre la libertad, el interés, la preocupación por las condiciones, por la realidad en la que viven, que nace de sus circunstancias, y sus propias ideas, su propio pensamiento. Recuerden que en aquel tiempo había una idea muy extendida y era que en los países subdesarrollados o en los países pobres o colonias como Cuba, los cubanos o los que eran colonios o dominados por las potencias europeas no tenían capacidad de gobernarse a sí mismos. De hecho, Martí está enfrentando en este discurso una idea que incluso muchos en la actualidad creen y la está atacando directamente. Otros fragmentos que sí atacan directamente a estos divisionistas de los que estábamos hablando al principio son los siguientes. Por ejemplo, este habla de aquellos que critican a los veteranos de la Guerra de los 10 años y dice, al que diga que de nuestros veteranos hay que esperar ese amor criminal de sí, ese postergamiento de la patria a su interés, esa traición inicua a su país, les digo, mienten. Y lo mismo está, por ejemplo, al que critica a los españoles. Y dice Martí, por la libertad del hombre se pelea en Cuba, y hay muchos españoles que aman la libertad. A esos españoles los atacarán otros. Yo los ampararé toda la vida. A los que no saben que esos españoles son otros tantos cubanos, les decimos, mienten. Por supuesto, también está el ataque a aquellos que piensan o intentan presentar la guerra en Cuba como una guerra de razas. Y sobre ellos Martí dice, yo sé que el negro ha erguido el cuerpo noble y está poniéndose de columna firme de las libertades patrias. Otros le teman, yo lo amo. A quien diga mal de él, me lo desconozca, le digo a boca llena, mienten. En el discurso Martí también ataca directamente a otro grupo de personajes con nombres muy pintorescos que lamentablemente con sus actitudes también atentan contra la idea de república. Y no solo contra la idea de república o de una revolución, sino que de manera general, cotidianamente los vemos aún, son personajes que atentan contra toda idea de progreso, contra toda idea de cambio que no les beneficia directamente. Martí, por ejemplo, habla de los lindoros que desdeñan la revolución. Martí habla de los Olimpos de pisapapel, que son esos burócratas, esos politiqueros que nada más que están esperando la oportunidad para ver qué lado va a ser el vencedor y ofrecer sus servicios. Y también habla de los alzacolas, que andan por ahí respingados por la vida,
tratando de disminuir a las demás personas, hacerse los más importantes, hacerse los imprescindibles y por supuesto aprovechar, esta es la parte más triste, aprovecharse de las situaciones en las que están o de las situaciones de crisis para arribar al poder y agarrar el poder y mantenerlo, cueste lo que cueste. A estos tres grupos de personajes, Martí también dedica varias ideas esenciales dentro de este texto. De manera general, esos son algunos de los fragmentos que me interesaba enseñarles. La idea es que puedan buscar el discurso, sentarse, leerlo, descubrir ustedes mismos lo que más les llama la atención, descubrir los códigos que Martí nos ha dejado y, por supuesto, siempre tener en cuenta que es un texto que habla de la creación de algo nuevo, de una república que está por fundarse aún en el momento en el que Martí habla. Martí está hablando del proyecto de Cuba Libre en 1891, 4 años antes de su muerte. Y si me preguntan a mí, una de las cosas más importantes que tiene el discurso es que termina con esa frase, no empieza con esa frase. Martí llega a esa frase luego de hacer esas decantaciones anteriores, luego de hablar de las personas que no pueden estar en el proyecto de república porque simplemente sus actitudes las autoexcluyen, no las hacen compatibles con el proyecto de república que se quiere. Un proyecto de república con todos y para el bien de todos aquellos que estén dispuestos a sacrificarse por la república. Es la parte que yo le pongo al final, creo que es la interpretación que le doy y me gustaría muchísimo oír qué interpretación le das tú. Y creo que este canal es una oportunidad excelente para esto. Al final, quisiera compartir con ustedes una de las ideas terminales de este discurso y que habla de qué características deben tener los que sí se incluyen en el proyecto de república. Estamos hablando de los que no pertenecen a ese todos, pero ¿quiénes son esos todos y qué características tienen los hombres y mujeres que van a pertenecer a este proyecto de república, a esta fórmula del amor triunfante? Dice Martí: o la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el derecho íntegro de sí y el respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Carácter entero de hombre, dignidad propia y respeto a la dignidad ajena. Las personas que creen en estos principios son las que son capaces de darse a los demás, de entregarse un proyecto más grande que ellos mismos. Esas son las personas para las cuales se hace la República Nueva, para las cuales Martí trabaja y a los cuales Martí dedica su vida y entrega su vida. Ese es el con todos y para el bien de todos que les traigo en este primer encuentro y espero que podamos volver a encontrarnos para hablar de otras frases de Martí que se encuentran en las redes sociales, de otros contextos que a fuerza de repetirse la frase y de cambiarse se han perdido en el tiempo y que tenemos por objeto traerlos a colación de nuevo. Pensemos sintiendo, defendamos el pensamiento martiano desde el conocimiento y desde el amor, siempre desde su altura.